Vamos ahora al capítulo 3. ¿Están listos? ¿Están listos? Vamos al capítulo 3, comenzando con el versículo 11. Ok. ¿Qué significa cuando Pablo dice, porque nadie puede colocar otro fundamento además del que ya está puesto, en la cual es Cristo? Aquí Pablo, cuando pone fundamento, tiene varios significados. Pablo usa varios significados. Pablo usa metáforas, analogías, comparaciones para hablar de fundamento. Una de las metáforas de analogías y comparaciones que Pablo usa de fundamento, una de ellas es literal. Cuando un arquitecto que construye casa, construye edificios, ellos ponen un fundamento, que ese fundamento es la base donde van a comenzar a construir. Ellos ponen un cimiento. Cimiento, base o fundamento es casi lo mismo. Cimiento, base o fundamento es una base que ellos ponen encima de la tierra para que ahí mismito ellos comiencen a poner columnas. ¿Ve? Ellos empiezan a poner columnas y empiezan a poner bloques para entonces formar un edificio. En esa base, ellos tiran una base. Y ahí, a partir de la base, entonces los demás obreros, ellos van poniendo columnas y poniendo bloques y van construyendo como si fuera un edificio. Entonces, esa base y esa columna es lo que va a sostener, aguantar firme el edificio que se va a montar en esa base. Dentro del punto de vista espiritual, ese fundamento o esa base viene siendo Cristo, que la iglesia va a ser sostenida, firme y va a ser edificado por Cristo. Por Cristo. Va a ser firme y edificado a través de Cristo como la roca. Ahora, dentro del otro punto de vista espiritual de la palabra fundamento, dentro del otro punto de vista, Pablo también interpreta la palabra fundamento, ¿verdad? Como la revelación que Cristo le da a Pablo del Evangelio. La revelación que Cristo a Pablo le da del Evangelio. Él pone el fundamento. Vamos a leer el contexto que se encuentra en el versículo 10. Vamos al versículo 10, ¿ok? Según la gracia de Dios que a mí me fue dada, yo como experto constructor, que en otras versiones aparece como arquitecto, como perito arquitecto, él se coloca como un experto arquitecto espiritualmente en cuanto al conocimiento es el Evangelio. ¿Ve? En cuanto al conocimiento que él recibe del Evangelio. Él se coloca en esa postura, como que él entiende el conocimiento que Cristo le da en cuanto al mensaje del Evangelio. Y se coloca comparado como un arquitecto. Entonces, en el original griego, la palabra fundamento, la palabra constructor, experto constructor, en el griego aparece como perito arquitecto. Y un perito arquitecto es alguien que domina bien, traza bien un conocimiento o una obra o un conocimiento que traza bien. Por ejemplo, un músico puede ser un perito cantando, domina bien el canto, un cantor me refiero, y un músico. También podemos poner otro ejemplo. Un mecánico puede ser considerado como un perito que domina bien lo que está haciendo, tiene conocimiento. En este caso, cuando Pablo dice aquí, yo como perito arquitecto o constructor coloqué el fundamento. Cuando Pablo dice coloqué el fundamento, pues otra forma, otra manera de interpretar aquí las palabras de Pablo de coloqué el fundamento es la revelación que Cristo le da a Pablo del Evangelio. La revelación que Cristo le da a Pablo del Evangelio para que otro edifique en ese mismo Evangelio. No es en otro Evangelio. Para que otra iglesia, los demás edifiquen en ese mismo Evangelio. Entonces Pablo dice,
Yo coloqué el fundamento, pero otro edifica sobre él, sobre el mismo fundamento, sobre el mismo fundamento. Por lo cual cada uno considere cómo va a sobreedificar. Pablo dice, mire bien cómo usted está edificando. Yo puse el Cristo me dio la revelación del Evangelio, yo se la entrego a ustedes, ahora ustedes miren bien cómo van a sobreedificar en este fundamento. Porque este fundamento que yo recibí de Cristo, según Pablo, no se puede colocar otro fundamento encima. No se puede colocar otro fundamento del que ya está puesto. Y es donde aquí Pablo expresa en el versículo 11, porque nadie puede colocar otro fundamento además del que ya está colocado. Poner otro fundamento del Evangelio es como decir, yo soy apóstol y tengo otra revelación. Y aquel se levanta como otro apóstol y trae una revelación. Porque Pablo como apóstol recibe una revelación. Y eso Pablo lo expresa en, en Efesios 3, del 1 al 6. No tengo tiempo para irme para allá. Porque si no, el video se me va todo en eso, ¿ok? No tengo tiempo. Quisiera ir allí porque me encanta lo que yo hablo. Me encanta lo que yo hablo. Pero Efesios 3, del 1 al 6, Pablo lo habla clarísimo. La revelación del misterio oculto para la iglesia, para que los gentiles, y Pablo pone su ministerio. ¿Ok? Ok, entonces, cuando Pablo expresa aquí en el versículo 11, porque nadie puede colocar otro fundamento del que ya está puesto, que es Jesucristo, en la revelación que Cristo le da a Pablo. Nadie puede colocar otro fundamento. Porque el fundamento de un arquitecto, de una estructura, de un arquitecto, se tira una sola vez. Se tira una sola vez. No son dos ni son tres. El evangelio que Cristo le reveló a Pablo también viene siendo el fundamento. Y no se puede colocar otro fundamento encima de ese fundamento. Porque entonces se convierte en una herejía. Se convierte en una apostasía, en una herejía. Se le estaría añadiendo otra revelación más de lo que ya está puesto. Versículo 12. Si alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja encima de este fundamento, ¿viste? Pablo dice, vamos a leer esto mismo, discúlpame, en esta otra versión para que vayamos todos entendiendo un poquito más la traducción y la versión. Estoy aquí en 1 Corintios 3, versículo 13, ¿verdad? 12, me quedé en el versículo 12. Ok. Dice, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. Estoy leyendo otra versión un poquito más livianita, ¿ok? Para ustedes. Ya para ustedes. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. Dice Pablo, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. Repito, pero en el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que el constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. El fuego va a revelar si la obra de alguien tiene algún valor o no tiene ningún valor. Dice Pablo, si la obra permanece, firme, que vale la pena, lo que está edificando está muy bien hecho, si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, consumir es destruir, el fuego lo que hace dos cosas. El fuego lo que hace dos cosas. Revela si la obra está bien hecha. Si la obra está bien hecha. El fuego también cumple con otra función. Si la obra no está bien hecha, el fuego lo va a consumir, lo va a destruir. Entonces tiene pérdida, no está bien. Lo que el cristiano hizo no está bien hecho. Pero si la obra se consume,
el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escape atravesando el muro de llamas. Vamos a interpretar la palabra fuego y la palabra obras también. El fuego tiene varias interpretaciones bíblicamente hablando. El fuego, yo entiendo que el fuego aquí es un simbólico, es simbólico. Si lo vamos a ver dentro del punto de vista literal, pues sería un fuego que quema, obviamente. Yo me acuerdo de cuando en el monte Sinaí Dios apareció por medio de un fuego, representando a través de un ángel y a través de un fuego que representaría la presencia de Dios. El fuego en el monte Sinaí, ¿verdad? Cuando Dios se lo apareció a Moisés a través de una salsa, la salsa ardiente, pues representaba la presencia de Dios, el acto de la presencia de Dios allí, pero era en este caso simbolizando como o representando un fuego. También me acuerdo del fuego literal que se le apareció al profeta también, pero no vamos a hablar de eso. Aquí el fuego representa simbólico, número uno. Número dos, aquí el fuego representa Dios, el mismo Dios, con la intención de revelar la obra que el cristiano está haciendo. Cuán auténtica y original hace la obra un creyente. Cuán real y auténtica es la obra que está haciendo el creyente. Si el creyente predicó el evangelio correctamente o torció la palabra o no tuvo intención de llevarle el evangelio, por eso es que Pablo usa la palabra sobreedificar, diciendo que el evangelio ya está puesto, hay un fundamento que es Cristo a través de su evangelio y no se puede colocar otro fundamento encima de ese evangelio. Por eso es que Pablo dice, mire bien cómo tú edifiques, con la intención que no se puede alterar, cambiar o modificar otro fundamento, ponerlo encima de ese fundamento, porque ya hay un fundamento que viene siendo Cristo a través del evangelio que Pablo recibe para anunciarlo. Y en ese evangelio hay que aprender a construir. Ok, pero vamos a analizar un poquito la palabra fuego, porque la palabra fuego es simbólicamente. Representa a Dios para revelar y dar luz a algo, para que entonces ese fuego de Dios va a revelar y darle luz, como darle algún tipo de autenticidad, autenticidad, para revelar si lo que hizo está correcto o no está correcto. Ese es el fuego de Dios. Va a revelar si lo que el cristiano hizo está correcto o no está correcto. Si el fuego revela, por ejemplo, cuando el fuego literalmente da a un material que es oro, el oro no se va a destruir. Al contrario, va a brillar más, va a alumbrar más y va a brillar más. No se destruye. Pero si el fuego literalmente da a un material que se cree que es oro, pues entonces el mismo fuego va a revelar algo. Y va a revelar algo. Y es que el oro se va a destruir. Si no es oro, se va a destruir. Pero entonces esa es la idea de Pablo, que el fuego de Dios mismo, el mismo Dios como el fuego, va a traer una revelación y va a sacar algo que es auténtico. Y entonces si eso es algo verdadero, entonces Pablo dice más adelante, que recibimos recompensa. Vamos a recibir recompensa. Ahora, otra cosa más. El heno, paja y hojarasca que Pablo menciona aquí, madera, heno, paja y hojarasca, representaría dos cosas. Dos cosas. Número uno, representaría la ley. Representaría otro evangelio. Repito, heno, paja, madera y hojarasca representaría, número uno, la ley, que nosotros no somos salvos por la ley, sino por la fe, y representaría otro evangelio distinto, otro fundamento. Número dos,
El heno, paja y hojarasca también representa, vamos a ver, analizar el contexto. El contexto se encuentra aquí, en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3 también. Heno, paja y hojarasca. Cuando Pablo dice, porque todavía andan conforme a la carne, porque existiendo entre ustedes envidia, altercado, divisiones, celo, contienda y toda obra de la carne. Pero entonces, según el contexto, el hilo que va en hilación, el contexto, heno, paja y madera de hojarasca también representan las obras de la carne. Si el cristiano o lo que hizo es obrar en la carne y no en el espíritu, pues entonces no vamos a recibir recompensa. Tampoco quiere decir que se pierda su salvación, porque está obrando según la carne y no en el espíritu. También esa es otra forma de interpretar la palabra heno, hojarasca, paja y madera. Ahora, la palabra oro, plata y piedra preciosa representa aquí el valor auténtico y original del evangelio y el valor auténtico del cristiano cuando hace buenas obras y edifica correctamente. Repito, el oro, la plata y las piedras preciosas es una representación, número uno, de la autenticidad y originalidad del verdadero evangelio cuando el cristiano está llevando bien correctamente con amor, edificando la iglesia, construyendo con un evangelio limpio, sano, de sana doctrina. Representa oro, plata y piedra preciosa, donde más adelante en el versículo 14 se dice que va a recibir recompensa por lo que hizo. Entonces, versículo 15, Pablo dice, pero aquel cuya obra se queme, la obra de cada persona se puede quemar. El fuego destruirá la obra que el cristiano hizo. Si el cristiano no edificó, si edificó con un falso evangelio, si no edificó correctamente y estuvo en la carne y no aprovechó bien su ministerio, el fuego lo que hace es que lo deshace, lo destruye y se le hace y se quema, que no tiene valor. No tendría para Dios valor ninguno lo que el cristiano le va a dedicarle a Dios. Es más, Dios va a decir, Cristo va a decir, lo que tú me dices a mí no tiene valor, no tiene justificación para mí, porque tú no edificaste. Tú no edificaste, te pasaste murmurando, chismeando, contendiendo, ofendiendo, no hiciste bien. Entonces lo que tú me presentas a mí, para Dios no tiene valor, sino que es un desecho, es desechado y es quemado. Entonces no recibirá recompensa porque no edificó. Ahora, cuando Pablo expresa en el versículo 15, pero aquel cuya obra se queme, sufrirá pérdida. Cuando Pablo dice pérdida es que perdió más bien, perdió el regalo, perdió la corona, perdió la recompensa. Eso significa pérdida. Y dice Pablo, no obstante, él será librado. Porque aquí aparece la palabra librado, que aquí yo creo que esta palabra librado, que es un participio, sí, participio, librado, es un aoristo. Entonces, cuando será librado, vamos a ver cómo lo expresa aquí, en esta Biblia, versículo 15, dice, el constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llama. Significa que el versículo 15 estaría Pablo expresando que el constructor, el que está edificando, se va a salvar su alma porque ha creído en Cristo. Y al creer en Cristo se salvará, pero será librado del fuego. Librado del fuego significaría como que fuiste librado del fuego que destruye. El fuego destruye en este caso, porque la palabra fuego está en neutro. En el griego aparece la palabra fuego como un neutro, ¿verdad? Que puede significar destrucción, juicio o condenación. También podría significar eso. El cristiano, pues, será salvo, pero levantado del fuego, como queriendo expresar, fuiste salvo, pero nadie fue salvo por sus obras.
sino que fuiste salvo por haber creído en la obra de Cristo mediante la fe, pero no edificaste, no edificaste. Pero entonces lo que Pablo está expresando que fuiste salvo por medio del fuego es que el cristiano se salvará como por ser rescatado de la condenación. Es como si Pablo dijera en Romanos 3:11, Romanos 3, vamos a ver qué es lo que Pablo dice, Romanos 3:11, como una comparación. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, han sido todos excluidos. No hay quien haga lo bueno, no es ni siquiera uno. Y por ahí da Pablo descripción, una descripción, adjetivo, que son adjetivos. Significaría que sacar del fuego es que fuiste salvo por gracia. Eres salvo, claro, no edificaste, pero vas a ser salvo y librado como del fuego, porque creíste en el Señor y no hallarás condenación. Pero el propósito de Dios es que el cristiano edificara en la tierra, construyera, pero no lo hizo. Pero la promesa es que serás librado de la condenación, del juicio, del desecho de la condenación, pero eres librado. Le está dando la promesa que vas a ser salvo, que eres salvo, que somos salvos como quiera, por haber creído en Cristo. Nadie fue salvo, nadie hizo el bien en la tierra, todos se desviaron, pero por la gracia de Dios, por gracia mediante nuestra fe, es que logramos entrar a la gloriosa salvación por gracia. ¿Ok? Nuestras obras no hacen que nosotros seamos condenados. Es la fe en Cristo. El plan de Dios es que aprovechemos la salvación que tengamos y edifiquemos también. Construyamos y edifiquemos para la gloria del Señor. Terminé. Hasta el momento terminé. ¿Ok? Dios te bendiga y pues los veremos en la próxima semana con algún otro mensaje, si así Papá Dios me lo permite. Dios te bendiga.